tardes a toda la afiliación de APSE Sindicato. Una vez más y con nuestro programa número 24, cumpliendo con nuestra responsabilidad de informarlo e informarla. Porque APSE Sindicato tiene la responsabilidad de trabajar por usted, por nuestra afiliación. Y este programa cumple precisamente el objetivo de llevarles a ustedes la información oportuna, analizada por los especialistas. El 16 de octubre, el viernes pasado, se firma la tercera convención colectiva de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es precisamente con 4 de los sindicatos, APSE, SEC, ANDE y Citracome. Justamente esta convención colectiva empezará a tener vigencia el 6 de noviembre de este año. Y para hablarnos sobre esta convención, sobre lo que significa para nuestro sindicato, tenemos hoy a nuestra presidenta, doña Saray Esquivel Molina. Buenas tardes, doña Saray. Buenas tardes, Norita. Buenas tardes a todos ustedes, compañeros y compañeras que hoy nos acompañan aquí en este programa de ayuda a todos los afiliados. Pues efectivamente hoy vamos a conversar un poquito. Aquí está la licenciada Ileana Vega que nos está acompañando. Ella nos va a ayudar un poco en lo que dice esta convención colectiva. Antes de eso, muy importante, pues tal vez hacer una pequeña reflexión sobre lo que es la convención colectiva. Primero, para poder aclarar un poquito más, tenemos que recordar que somos un sindicato, y con respecto a los sindicatos se nos dice que son actores sociales y políticos que les corresponde la transformación de la sociedad, pero necesitan disponer de herramientas de protección efectiva y promoción para cumplir adecuadamente esta misión. Estas herramientas están consideradas como instrumentos internacionales de derechos humanos y en este caso pues cubriendo el derecho de los trabajadores, ¿verdad? Y puntualmente sobre la negociación colectiva, es una herramienta esencial para combatir la desigualdad del mercado laboral, un instrumento indispensable para defender las conquistas alcanzadas. Entonces, partiendo de este documento, de estos preceptos, tenemos que primero ser conscientes, compañeros, que formamos un sindicato, una organización de trabajadores que tiene personería, que desde un principio, cuando se formó en sus momentos, por las diferentes luchas sociales que se habían dado y la importancia de que los trabajadores se pudieran organizar también, surgen estos sindicatos de los que nosotros formamos parte. Y la negociación colectiva es el proceso al que se llega, en donde se concilian las partes, ¿verdad? Para resolver situaciones diversas que se van presentando en los sindicatos, en las organizaciones sindicales, específicamente que es el que nos compete a nosotros. Entonces, como APSE, logramos ingresar este año en la convención colectiva. La convención colectiva, que es la tercera convención colectiva de APSE, SEC, ANDE, Citracome con el MEP. Pero antes de esta, ¿por qué la tercera? Porque antes de esta hubo 2. En el 2013, que fue la primera convención colectiva, estuvieron los compañeros del SEC y Citracome en esa convención. Luego estuvo la segunda convención colectiva, que fue en el 2016, en donde estuvo Citracome, SEC y ANDE. En el 2018 se hizo un adendum a la convención y ahora tenemos la tercera, que es la que estamos en este momento. Muy interesante, diferentes temas toca ella, y por eso entonces hoy decidimos pues tratar de los diferentes temas que hay ahí, los beneficios, pero sí que no se nos olvide, compañeros, de la importancia que tiene un proceso como como sindicato, un objetivo donde se consignan sus derechos sindicales, son los procesos de convención colectiva.
Entonces, Ileana nos va a explicar un poquito más al respecto de esto y pues ahí vamos a estar intercambiando información. Adelante, Ileana. Sí, bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Efectivamente, como lo dice doña Saray, el día de hoy vamos a explicar algunos de los artículos de la tercera convención colectiva. Se trata de un instrumento colectivo que consta de 86 artículos y el día de hoy vamos a hablar con ustedes de los más importantes y los que han generado cierta expectativa y también ciertas dudas. Vamos a tratar de explicar hoy esto. Vamos a ver cómo en las láminas que vamos a ir explicando hay algunas que tienen un asterisco en rojo. Eso significa que se trata de normas totalmente nuevas de esta tercera convención colectiva. Entonces, bueno, si los compañeros nos ayudan con la presentación, vamos de una vez a comenzar, sin antes decir, como bien lo introducía doña Saray, que bueno, la APSE es una organización sindical que se fundó en el año 1955 y es uno de los sindicatos mayoritarios del sector educativo y que a lo largo de sus 65 años de existencia se ha destacado sin duda alguna por promover el fortalecimiento, la educación costarricense y la defensa de los derechos sociales y laborales de las personas que prestan sus servicios al Magisterio Nacional. Y bueno, ¿y qué mejor forma de que la APSE como sindicato haya suscrito a esta convención colectiva? En el tanto, la negociación colectiva es parte consustancial a la libertad sindical en sí misma y por lo tanto la negociación colectiva es parte esencial de las acciones que realice una organización sindical. Bueno, para entrar en materia empezamos con la siguiente lámina. Se refiere al artículo 1. El artículo 1 es donde en esta convención colectiva se le da carácter de representación a las organizaciones sindicales suscribientes y el MEP reconoce la existencia de la coalición sindical integrada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, la Asociación Nacional de Educadores ANDE, el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines CITRACOME y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE como los representantes de las personas trabajadoras para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses económicos, sociales, individuales y colectivos. Continuamos con el artículo 3 de la convención colectiva. El artículo 3 regula lo que se denomina el ámbito de aplicación y en este artículo es muy importante porque ahí se indica que la presente convención colectiva tiene carácter de ley profesional y como ley profesional entonces rige las condiciones de trabajo en el MEP y comprende y ampara a todas las personas trabajadoras presentes y futuras que lleguen a nombrarse posteriormente a la entrada en vigencia de esta convención de las categorías docente, administrativo docente, técnico docente y administrativo. Y tiene como objeto la presente convención establecer y regular las relaciones laborales entre el Ministerio de Educación Pública y su personal activo en las categorías antes indicadas. Al artículo 4 nos regula el ámbito personal. Igualmente acá se destaca el hecho de que las normas contenidas en la presente convención colectiva aplicarán a toda la relación jurídica laboral formalizada con el MEP en las categorías, igual se repite acá, las categorías docente, técnico docente, administrativo y administrativo docente en las distintas dependencias del MEP, así como, muy importante, lo que se indica acá, así como respecto a las personas trabajadoras de los centros educativos privados subvencionados y cuyo salario es pagado por el MEP. Pero además se aplica a toda persona funcionaria que no participa en la gestión pública de la administración. Y esto es muy, muy importante porque esto lo explicábamos en el programa anterior.
¿Por qué no están prohibidas las convenciones colectivas en el sector público? Bueno, pues que precisamente la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha indicado que las convenciones colectivas en el sector público son posibles y no son ilegales en el tanto se apliquen a todas las personas trabajadoras que no realicen o no participen de la gestión pública de la administración. Y en el programa pasado ya hemos hablado que se entiende ser participante de la gestión pública aquellos funcionarios que tienen poder de jerarquía, poder de decisión, como los ministros o ministras, diputados, diputadas, magistrados, todos aquellos que sí tienen ese poder, esas potestades jerárquicas. Ellos sí están excluidos del ámbito de la negociación colectiva y en el tanto esta convención colectiva no alcanza a este tipo de funcionarios, es totalmente válida, apegada a nuestra constitución política, a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, al Código de Trabajo y por supuesto al Convenio 98 y 87 ratificados por Costa Rica ante la OIT. Continuamos con el título segundo de la Convención Colectiva, regula el tema de la libertad sindical, las licencias sindicales y la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. Y en esta línea del tema de la libertad sindical, mencionar que a través de la presente convención colectiva, el Ministerio de Educación Pública, como parte suscribiente de esta convención colectiva, reafirma en este artículo 9 el compromiso de proteger el ejercicio de la libertad sindical, especialmente, y esto es muy importante y por eso está ahí debidamente subrayado, porque es necesario resaltarlo, especialmente a no discriminar ni despedir a las personas trabajadoras por causa de su afiliación a un sindicato, por su vinculación como dirigente sindical o por su participación en actividades sindicales de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto es sumamente importante porque el MEP asume ese compromiso y por lo tanto ningún director o directora o jefe inmediato de alguna instancia del MEP, perteneciente al MEP, puede, por su condición de afiliación a alguno de estos sindicatos suscribientes, perseguir o discriminar o despedir por su afiliación sindical, tal y como se menciona en este párrafo primero. Pero además el MEP asume el compromiso de cumplir los principios y normas sobre la libertad sindical incluidos en los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país. Continuamos con el artículo 12, que es muy importante. El artículo 12 se refiere a la participación en las asambleas y bueno, es un artículo que se mantiene y que viene originario desde la convención colectiva firmada en el año 2013, se repite en la del 2016 y nuevamente acá. Se establece que el MEP otorgará licencias con goce de salario para que las personas afiliadas del SEC, ANDE, Citracome y APSE puedan asistir a las asambleas nacionales, regionales, zonales y seccionales de sus respectivas organizaciones. Y para esos efectos, pues cada una de las organizaciones sindicales deberá extender a su afiliación el respectivo comprobante de asistencia para los efectos que correspondan. Tenemos el artículo, el capítulo tercero se refiere a de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, Funciones y Competencias. Vamos a ver, estaba proyectándose el artículo, el 13. El artículo 13 se refiere al otorgamiento de licencias para capacitación y formación sindical. Es un artículo muy importante porque el MEP otorgará entonces para esos efectos licencia con goce de salario para que todas las personas afiliadas y dirigentes participen en actividades de formación o capacitación sindical convocadas por los sindicatos suscribientes. Este es un artículo
que va a tener mucha importancia en todo lo que es el tema de la educación sindical tan necesaria para toda la afiliación de las diferentes organizaciones sindicales. Continuamos con el capítulo tercero. El capítulo tercero se denomina de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, Funciones y Competencias. Y tenemos en ese capítulo el artículo 14, que regula el tema de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. La Junta Paritaria es una instancia permanente de diálogo y coordinación conformada por todos los sindicatos suscribientes de esta convención colectiva. Es como decir la junta directiva de la convención colectiva. Y en esa línea se constituye como una instancia permanente de diálogo y coordinación para el mejoramiento de las relaciones laborales institucionales, así como para la vigilancia del cumplimiento de esta convención colectiva. Se establece que la Junta Paritaria estaría integrada por 14 miembros propietarios, 7 representantes por cada una de las partes, y en el caso de la coalición sindical, el SEC, ANDE y APSE tendrán 2 representantes cada uno, y Citracome un representante, y también podrán designar sus respectivos suplentes. Continuamos con el título tercero de la convención colectiva. Regula el tema de las comisiones permanentes y temporales. Recordemos que en las anteriores convenciones colectivas también se establecía una serie de artículos con el trabajo de una serie de comisiones también permanentes y temporales, en las que se iban a abordar una serie de temas de interés y con el fin de resolver diferentes situaciones o problemáticas en el sector educativo. Y entonces en el artículo 15, a partir del artículo 15 vemos las comisiones permanentes que se mantienen, diría yo, porque en realidad se trata de las mismas comisiones existentes en las anteriores convenciones colectivas y que a la fecha pues aún no se ha logrado llegar a una decisión en relación con la temática que en cada una de estas comisiones se planteaba. Así tenemos que para esta tercera convención colectiva se mantiene la comisión para el estudio de la situación laboral del personal interino, la comisión para la reducción del exceso de cargas laborales, que es un tema que vamos a ver en otro programa, porque los artículos que desarrollan la temática que corresponde a esta comisión es muy extenso y quisiéramos dedicar un programa en relación con el tema del exceso de cargas laborales. Se mantiene también la Comisión para el Estudio del Personal Docente de Nivel de Primera Infancia. Tenemos en el artículo 16, eso que mencionaba en el artículo 15 son las comisiones permanentes. En el artículo 16, que vemos ahorita en pantalla, se refiere a las comisiones de carácter temporal. Igualmente, estas comisiones, como les mencionaba, datan de las otras también convenciones colectivas y tenemos entre ellas la Comisión de Actualización de los Reglamentos. La idea es que se revise, que se actualicen los reglamentos que regulan al personal de conserjería, seguridad, comedores escolares y en general al personal interino. Se tiene también una comisión para que emita una propuesta que pueda definir criterios técnicos para homologar la contratación del personal docente de asignaturas complementarias, entre ellas las de educación física, educación para el hogar, lo que anteriormente se denominaba educación para la vida cotidiana, música, artes plásticas, artes industriales, religión, inglés o francés e informática educativa. También se establece la comisión temporal para que emita una propuesta técnica para reconocer y remunerar las funciones de dirección del centro educativo que realizan los maestros unidocentes y los responsables de las direcciones 1.
Tenemos también como comisión temporal, en la siguiente lámina, correcto, una comisión para que emita una propuesta sobre la posibilidad de aplicar la figura de lecciones de planeamiento a todos los niveles y modalidades educativas. Esta es una comisión sin duda alguna sumamente importante. El tema del reconocimiento de lecciones de planeamiento en todos los niveles y modalidades educativas y en forma proporcional al número de lecciones que se atiendan ha sido un clamor de siempre del sector educativo, y aquí hay una comisión para que analice esa situación o esa posibilidad. Otra comisión es la del estudio en cuanto a las tareas y clasificación del puesto de oficinista y bibliotecólogos de centros educativos. Esta comisión temporal sí es una comisión nueva, novedosa en esta convención colectiva, a través de la cual se tratará de lograr una reclasificación del puesto de bibliotecólogos y oficinistas, que esto permite un poco lograr una solución en cuanto a la situación concreta que tienen los oficinistas y bibliotecólogos en los centros educativos. También tenemos una comisión para el estudio del ajuste de la jornada de trabajo de oficiales de seguridad y auxiliares de vigilancia de centros educativos que laboran en una jornada mixta y nocturna. Ahí vemos cómo hay un asterisco en rojo, que es lo que les mencionaba anteriormente. Es una comisión que se está introduciendo en esta tercera convención colectiva, porque ustedes recordarán que en la segunda convención colectiva se estableció la jornada de 40 horas máxima para los agentes de seguridad, más sin embargo nunca se estableció nada cuál era la aplicación correcta que debía darse en el caso de los oficiales de seguridad y auxiliares de vigilancia que elaboraran en jornada mixta, que es de 42 horas, o en la jornada nocturna, que es de 36 horas. Para esos efectos, entonces, es que se está proponiendo la integración de esta comisión a fin de que resuelva de forma proporcional esa jornada de 40 horas en relación con estas otras jornadas mixta y nocturna que elaboran este tipo de compañeros o compañeras de esa clase de puesto. Tenemos también otra comisión temporal, que es la comisión para el estudio de la ampliación del periodo de licencia de maternidad. También vemos ahí cómo está en asterisco, es una de las, como vamos a ver ahora, esta convención colectiva tiene una serie de artículos muy progresivos y muy importantes para las madres funcionarias trabajadoras del sector educativo, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta exposición, y esta es una de ellas. Se está estableciendo esta comisión a efecto de permitir ampliar la licencia de maternidad cuando haya nacimientos de niños prematuros o nacimientos de niños o niñas que presenten alguna discapacidad, o nacimientos de niños y niñas con enfermedades crónicas, lo cual es una situación que realmente amerita un estudio a efectos de ampliar eventualmente esa licencia de maternidad en estos casos especiales. Tenemos también dentro de las comisiones temporales que se están estableciendo la comisión para la creación de una unidad de resolución de conflictos. Esa se mantiene de las convenciones colectivas anteriores, la comisión para implementar beneficios no salariales para el personal de oficinas centrales, la comisión para la revalorización salarial del puesto del supervisor educativo. Estas son las comisiones tanto temporales como permanentes que están quedando en esta tercera convención colectiva. Ahora vamos a ver el título 4, denominado Fortalecimiento del Sistema Educativo Público. Y aquí nos vamos a remitir al artículo 24. El artículo 24 establece el tema del fortalecimiento del programa de comedores escolares. Ahí vemos cómo tenemos un asterisco en rojo. Significa que es una norma totalmente novedosa, y para estos efectos se indica que el MEP contratará
gradualmente a partir del año 2021 4.000 cocineras que actualmente laboran en los servicios de comedores escolares contratadas a plazo fijo por las juntas de educación y juntas administrativas, con presupuesto público transferido por el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente PANEA. Y se establece entonces que para el año 2021 el número de cocineras que se contratarán es de 2.000 y igual cantidad de 2.000 cocineras para el año 2022. Lo que voy a leer a continuación me va a permitir resolver una serie de consultas que se nos han hecho en estos días por parte de compañeras trabajadoras de comedores escolares, en el sentido de que cuáles son los requisitos para que ellas puedan optar a una contratación por parte del MEP. Se indica en este último párrafo del artículo 24 lo siguiente: será requisito para participar en los procesos de nombramiento público que las cocineras hayan estado contratadas por las juntas en los comedores escolares durante los años 2020, 2021 y 2022 sucesivamente. Es decir, que se trata de trabajadoras de comedores escolares que hayan tenido nombramiento reciente o mínimo iniciando desde el año 2020, 2021 y 2022 sucesivamente, y que previamente, pues para poder ser contratadas por el MEP, tienen que renunciar a su nombramiento en la Junta y que además cumplan con los requisitos que establezca la Dirección de Recursos Humanos para esos efectos. Recordemos que la Dirección de Recursos Humanos, ante esto que está plasmado acá en la convención colectiva, pero que ya había sido anunciado públicamente de la nueva contratación por parte del MEP, ya se había indicado que la Dirección de Recursos Humanos está elaborando todo el procedimiento y normativa a efecto de proceder adecuadamente con esta contratación en forma gradual, como se indica en esta norma. Tenemos también en el artículo 25 una norma totalmente novedosa y se refiere al reconocimiento del Día de la Servidora de Comedores Escolares. Y se establece que el día 8 de marzo será el día para la celebración de la servidora de comedores escolares y por lo tanto los sindicatos suscribientes de esta convención colectiva promoverán la participación de las servidoras en actividades de reconocimiento y celebración, para lo cual los jefes inmediatos procurarán garantizar su disfrute sin suspender el servicio esencial de alimentación en el centro educativo. Será un día de celebración organizado por las organizaciones sindicales y se debe pues tratar de articular algún tipo de acción a efecto de que no se vaya a causar un perjuicio en la prestación del servicio de comedor escolar. El capítulo 3 de la convención colectiva regula el tema de los componentes denominados zonaje, incentivo por laborar en zona de menor desarrollo, IDS y peligrosidad, pero este es un tema que vamos a abordar en una próxima sesión. Es un tema que por sus características y por el cambio que se hace en estos tres componentes salariales, donde de ellos surge uno solo, amerita toda una explicación más amplia y lo haremos en una próxima sesión. Continuamos con el capítulo 4. El capítulo 4 se refiere a la transformación del incentivo didáctico, incorporándolo como un incremento a la base salarial, pero este tema, igualmente que el artículo 38, que podemos tal vez poner ahí en pantalla, el artículo 38, que se refiere a la irretroactividad de los efectos de la ley 9635, en donde se ha establecido que no se cobrarán
sumas giradas de más y que han surgido muchas dudas y mucha expectativa al respecto, acá nosotros contamos el día de hoy con el compañero Ricardo Vindas, asesor técnico de la organización, donde una vez que yo finalice mi exposición, él se va a referir ampliamente a la transformación del incentivo didáctico y su incorporación a la base salarial. Igualmente yo me referiré al final sobre el tema del no cobro de las sumas giradas de más por concepto de la transformación del incentivo didáctico. Vamos a dejarlo dentro de un ratito, lo abordamos. Continuamos con el título quinto. El título quinto se titula de las condiciones en la prestación del servicio y el capítulo 1 de ese título quinto regula el tema de los derechos y las garantías laborales. Y aquí yo sí quiero que presten mucha atención porque la tercera convención colectiva, como vamos a ver ahora, tiene una serie de garantías laborales muy importantes, muy positivas para todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras del sector educativo. Vemos en esa línea entonces el artículo 42. El artículo 42 en realidad es un artículo que no es nuevo en esta convención colectiva, se mantiene, más sin embargo hemos querido explicarlo porque es muy importante recordar una serie de normas que se han mantenido a lo largo del tiempo y que ahorita se conservan entonces en esta tercera convención colectiva. Me refiero entonces a este artículo 42 que regula el tema de los derechos laborales de la mujer embarazada o en periodo de lactancia en condición de interina, que es muy importante este tema de la trabajadora embarazada en condición de interina. Y entonces el artículo dispone que cuando se dé el cese de una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia y que este cese proceda en función de causas objetivas, como las que vamos a ver ahora, ¿qué significa causas objetivas? El MEP deberá garantizar el pago de la licencia de maternidad y sus derechos laborales en un plazo máximo de 2 meses. ¿Qué significa causas objetivas para el cese de un nombramiento interino? Causas objetivas se entienden cuando esa trabajadora embarazada o en periodo de lactancia debe ser cesada en su nombramiento porque regresa o retorna la persona titular al puesto de trabajo que estaba ocupado interinamente por esta trabajadora, o bien porque se ha designado en propiedad a otra persona en ese puesto que estaba siendo ejercido por la trabajadora. También otra causa objetiva de cese de una mujer embarazada es por el vencimiento del contrato en caso de nombramiento a plazo fijo o bien por un reajuste en razón de la baja en la matrícula que obligue el cierre del código respectivo. Si estas situaciones se dan y afectan y provocan el cese de una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, acá el compromiso de este artículo 42 es que el MEP debe garantizar el pago de esa licencia de maternidad, es decir, que aunque la trabajadora sea cesada de su puesto, se garantiza que esa trabajadora va a disfrutar plenamente su licencia de maternidad por los 3 meses posteriores a su cese, así como el pago de sus derechos laborales, es decir, toda la indemnización correspondiente al auxilio de cesantía. Esta es una norma que debe ser conocida y debe hacerse valer en el caso de que no se esté cumpliendo con esos 2 meses para el pago de todos los extremos laborales correspondientes. Tenemos dentro de este mismo capítulo otro artículo sumamente importante. Vean ustedes cómo ahí hay un asterisco en rojo que les mencionaba anteriormente y que es toda una novedad sin duda alguna en esta convención colectiva de gran impacto positivo en todo lo que es el sector de trabajadores regulados por el título 1 del Estatuto de Servicio Civil y se refiere al tema del descanso de Semana Santa. Queda establecido que se conviene otorgar
durante los días laborales, lunes, martes y miércoles de Semana Santa, en los cuales los centros educativos permanecen cerrados, un descanso con goce de salario a las personas trabajadoras del MEP con el propósito de reconocer el aporte de estas personas al fortalecimiento de la educación pública costarricense. ¿Qué significa esto? Significa que hay un cambio trascendental en relación con lo que disponían las anteriores convenciones colectivas, porque recordemos que anteriormente los 3 días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles, lo que se hacía es que se otorgaban como vacaciones colectivas para el personal del título 1, y eso significaba entonces un fraccionamiento en el periodo de sus vacaciones. Con este cambio ahora significa que ahora el MEP otorgará esos 3 días con permiso, como un permiso con goce de salario. Es un descanso con goce de salario como específicamente lo dice la norma. Sí se establece acá una excepción en relación con la aplicación de esta norma al personal del título 1, estableciéndose la excepción a aquellas clases de puesto que por la naturaleza de sus funciones deben laborar para resguardar los bienes públicos. En este caso se estaría haciendo esta excepción para los compañeros agentes de seguridad y auxiliares de vigilancia, pero ahí es donde uno pues podría hablar un poco el tema con el personal sustituto por parte de las juntas administrativas. Veamos a continuación el capítulo segundo de este título que hemos venido trabajando o explicando, que se refiere al tema de las vacaciones, teletrabajo y labores durante periodos de receso y vacaciones, que es un capítulo donde vamos a ver que también se da una serie de normativas totalmente novedosas. Y entonces así tenemos el artículo 52. El artículo 52 regula el tema del disfrute de periodos de vacaciones para el personal administrativo de centros educativos en periodos de receso o vacaciones del curso lectivo. Vamos a leer el artículo y posteriormente voy a explicar los alcances de esta norma. Dice el artículo lo siguiente: el MEP emitirá lineamientos que propicien el disfrute de los días de vacaciones disponibles o periodos de vacaciones acumulados por el personal administrativo de centros educativos durante los periodos de receso o vacaciones del curso lectivo. Esto significa que el MEP, lo que se está tratando de hacer en esta convención colectiva es que el MEP va a propiciar que aquellos periodos de vacaciones a los que tiene derecho el personal del título 1, que no tiene el mismo periodo de vacaciones que los docentes, se va a propiciar para que esas vacaciones que corresponde cumplir a este tipo de personal a lo largo del año puedan ser disfrutadas al final del curso lectivo y que puedan de esa manera coincidir entonces con el disfrute de las vacaciones del personal docente, administrativo, docente y técnico docente, a efecto de que se elimine la problemática que existe hoy día de que mientras que el personal que disfruta de vacaciones al final del curso lectivo está en ese disfrute, parte del personal del título 1 deba hacerse presente al centro educativo con todos los inconvenientes que esto genera. No obstante, pues también ahí en ese mismo artículo se establece que el MEP reconocerá en todo caso el derecho del personal a tramitar las solicitudes de vacaciones en los días de su elección, es decir, que no es que se trate de una norma obligatoria porque cualquier trabajador o trabajadora puede decir no, a mí no me interesa disfrutar las vacaciones conjuntamente con las vacaciones del personal docente, a mí me interesa disfrutar mis vacaciones cuando yo cumplo mi periodo y bueno, eso es un derecho que obviamente no se puede coartar y puede disfrutarla cuando quiera y haya cumplido su periodo. No obstante, si su deseo es disfrutar conjuntamente con el resto del personal
docente o técnico docente o administrativo docente, perfectamente a través de esta norma se puede posponer su disfrute para ese momento. Y es una norma, como les digo, muy novedosa, no existía o no existe al día de hoy una posibilidad como la que da este artículo, lo cual resulta realmente importante e interesante. Tenemos también dentro de esta misma línea el artículo 53. El artículo 53, también vean ustedes ahí como tiene un asterisco en rojo porque es una norma también totalmente novedosa. Es una norma a través de la cual se está habilitando la modalidad de teletrabajo, diría yo que ya con carácter obligatorio, a efecto de que el jefe inmediato ya no tenga la potestad discrecional si decidir si otorga o no el teletrabajo, sino que vemos como en esta norma los directores y directoras de centros educativos, como se indica en el párrafo segundo, en atención a los lineamientos del MEP vigentes, otorgarán la modalidad de teletrabajo al personal administrativo de centros educativos cuyas funciones o clase de puesto resulten teletrabajables. Vemos entonces como ya no es, como mencionaba anteriormente, una potestad discrecional del director, sino que a través de este artículo 58 se está ordenando a los directores y directoras a otorgar la modalidad de teletrabajo a aquellas clases de puesto que sean susceptibles de teletrabajo. Y es una norma también que viene a solucionar y a resolver el clamor de personal del título 1 como oficinistas, como personal integrante de los equipos interdisciplinarios que siempre han tenido que luchar o tratar de convencer a los directores de que se les otorgue el teletrabajo, a veces sin obtener una respuesta positiva, pues ahora tenemos una norma que garantiza la modalidad de teletrabajo, si es que no quisieran, como lo vimos en el artículo 52 anterior, posponer el disfrute de vacaciones que podían haber adquirido a lo largo del año y disfrutarlas al final del curso lectivo, como lo posibilita el artículo 52 que explicaba anteriormente. Continuamos con el artículo 55. El artículo 55 es una de las normas más valiosas y más importantes que tiene esta convención colectiva. Esta norma, el artículo 55, regula el traslado del disfrute de vacaciones de funcionarias docentes posterior a la licencia de maternidad. En este sentido, esta norma viene a regular para las funcionarias docentes que se encuentren en estado de gestación y que el estado de gestación y la licencia de maternidad por esos efectos coincida el periodo de licencia de maternidad con el disfrute de vacaciones de fin de año, así como el periodo de descanso de medio periodo, deberán, dice la norma, disfrutar sus vacaciones y descanso inmediatamente al cumplimiento de la licencia de maternidad y consecuentemente el MEP tendrá la facultad legal de realizar la prórroga del nombramiento del funcionario interino que ha cubierto el periodo de licencia de maternidad para que cubra el periodo de vacaciones de la docente. Veamos este primer párrafo que les mencionaba, es sin duda alguna una de las normas más beneficiosas de esta convención colectiva y que viene a resolver en este momento una serie de procesos laborales que hemos estado presentando ante los juzgados de trabajo por compañeras que en años anteriores les coincidió la licencia de maternidad con su periodo de vacaciones de fin de año o con su periodo de vacaciones de medio periodo y que por estar disfrutando de su licencia de maternidad, pues por supuesto no pudieron disfrutar como corresponde su periodo de vacaciones. Y en estos casos, como les menciono, hemos tenido que plantear procesos judiciales para que sean los jueces de la República los que le ordenen al MEP la reprogramación de esas vacaciones no disfrutadas o bien el disfrute económico de las mismas.
Con esta norma entonces vemos cómo si coincide la licencia de maternidad con estos periodos de vacaciones, se indica en este artículo que inmediatamente terminado el disfrute de la licencia de maternidad, inmediatamente estas funcionarias docentes procederán a disfrutar sus vacaciones y descanso inmediatamente posterior al cumplimiento de la licencia de maternidad. Y este artículo también, como vemos en el segundo párrafo, se indica que igual norma se aplicará para el caso de la licencia de paternidad e incapacidades por riesgos de trabajo y enfermedades comunes. Entonces se trata de una norma que no solo está favoreciendo a las funcionarias docentes, sino también a los varones que estén disfrutando licencia de paternidad y que la licencia de paternidad también coincida con sus vacaciones, o también está favoreciendo a todos aquellos funcionarios que en algún momento puedan estar incapacitados por riesgos de trabajo ante el INSS o por cualquier otro tipo de enfermedad y que esta incapacidad se dé en el periodo de vacaciones para que puedan disfrutar sus vacaciones posteriormente al vencimiento de la incapacidad correspondiente. Es una norma, como les digo, sumamente importante que es necesario que ustedes ahí la tengan muy presente para su debida aplicación. Igualmente, en el artículo 56 tenemos una norma similar a la anterior que se refiere al traslado del disfrute de vacaciones de funcionarias administrativas posterior a la licencia de maternidad. Entonces aquí vemos cómo también el MEP está permitiendo que las funcionarias administrativas reguladas por el título 1 del Estatuto de Servicio Civil, aquí hablamos de conserjes, oficinistas, trabajadoras de comedores escolares, auxiliares de vigilancia, agentes de seguridad, todos los regulados por el título 1 que se encuentren en estado de gestación y que coincida el periodo de licencia de maternidad con el disfrute de sus vacaciones colectivas, igual se deberá coordinar con la Dirección de Recursos Humanos para la reposición de los días descontados. Igualmente, en este caso, para los funcionarios administrativos, se aplicará esta misma norma para las licencias o incapacidades por riesgos de trabajo y enfermedades comunes. Sin duda alguna, otra norma absolutamente positiva para las compañeras del sector del título 1. Tenemos el artículo 57. El artículo 57 es una norma también totalmente novedosa que también ha generado una serie de consultas por parte de otras clases de puesto. Voy a permitir explicarla. El artículo 57 regula el disfrute de vacaciones de la clase de puesto de asistente de servicios de educación especial, indicándose que las asistentes de servicios de educación especial cuyo puesto estaba ligado por su origen a los alcances del artículo 207 del Código de Educación y que mediante lo resuelto en la convención colectiva se logró la creación de dicho puesto, tendrá para los efectos del artículo anteriormente indicado el disfrute de vacaciones igual que el personal de misceláneos o de conserjería de centros educativos. ¿Qué significa esta norma? Primero, el asistente de servicios de educación especial se refiere a lo que anteriormente se llamaba misceláneos 3 o que popularmente se les conocía como niñeras. Ahorita se les está dando a esta clase de puesto el mismo régimen de vacaciones del personal de conserjería de centros educativos. Se les está ligando o posibilitando otorgar este beneficio o este nuevo régimen de vacaciones en razón de que tenemos un fundamento legal para ello, y es el artículo 207 del Código de Educación. Recordemos que el Código de Educación es un código que data del 28 de diciembre del año 1943, y que en el artículo 207 siempre se ha establecido que el personal de conserjería disfruta de los mismos periodos de vacaciones que el personal docente.
De manera entonces que al ser los asistentes de servicios de educación especial, que se trata de personal del título 1, pero que por su origen del puesto, en realidad siempre ha sido un puesto misceláneo de centro educativo, en esta convención colectiva se le está dando el mismo tratamiento del disfrute de vacaciones que el personal de conserjería. Y esta norma se posibilita en razón de lo establecido en el artículo 207 del Código de Educación, que es el fundamento legal para permitir el disfrute de este nuevo régimen de vacaciones en este sentido aquí establecido. Pasamos al capítulo 3, que se refiere a permisos y licencias. Y en ese sentido tenemos el artículo 58, que es un artículo también totalmente novedoso. Es un artículo que viene a resolver una problemática existente desde siempre en el Ministerio de Educación Pública y se refiere al otorgamiento de permisos sin goce de salario para personas con nombramiento interino en el MEP. Y en ese sentido se regula que el MEP otorgará permisos sin goce de salario hasta por 30 días a personas con nombramiento interino en el MEP del título primero y título segundo, siempre que no exceda el periodo de su nombramiento. Lo anterior para atender asuntos personales previo trámite de solicitud del interesado y aprobación por parte del MEP. Esta norma es sin duda alguna una de las normas también principales de la convención colectiva porque siempre se había tenido vedado el personal interino, tanto del título 1 como del título 2, de solicitar ante el MEP permisos sin goce de salario para atender asuntos personales, como sí se ha posibilitado hacerlo para el personal en propiedad, tanto del título 1 como el título 2. De manera entonces que todos ustedes, compañeros o compañeras que ocupan un puesto en forma interina, saben que a partir de la vigencia de esta convención colectiva, que lo explicaré ahora al final, la fecha de su vigencia, si por razones personales requieren solicitar permisos sin goce de salario hasta por un mes, el artículo 58 de la presente convención colectiva está posibilitando solicitar este tipo de licencias. Continuamos con el artículo 59. El artículo 59 regula el traslado de licencia por maternidad con ocasión del fallecimiento de la madre. Este es un artículo también novedoso que merece destacarse y se establece que en caso de fallecimiento de la madre y en tutela de los derechos de la persona recién nacida, el MEP otorgará a favor del padre una licencia por un periodo de 3 meses para el cuidado de la persona recién nacida. Es una norma absolutamente justa en favor totalmente de un menor de edad desvalido por el fallecimiento de su madre, ante el que se otorga a favor del padre una licencia por un periodo de 3 meses para su cuidado. Tenemos también el artículo 60, que también es un artículo, una norma novedosa de introducción en esta tercera convención colectiva y se refiere a la licencia por fallecimiento de los abuelos y abuelas, estableciéndose que el MEP reconocerá una licencia de 3 días hábiles por fallecimiento del abuelo o abuela de la persona trabajadora. Lo anterior para humanizar el servicio y permitir a funcionarios y funcionarias realizar el duelo necesario por la muerte de su pariente. Es una norma sumamente de una gran sensibilidad social, humanitaria. Recordemos que en muchísimos casos el abuelo o la abuela es una figura fundamental en el seno de un hogar y sin duda alguna su ausencia es motivo de un gran dolor. Continuamos con el artículo 61. El artículo 61 se refiere a la licencia de lactancia por partos múltiples. Es una licencia que ya estaba en las anteriores convenciones colectivas y la misma se mantiene. Continuamos con el artículo 62. Se refiere a la licencia por lactancia, que esta sí es una norma novedosa. Se regula su redacción
se establece que la licencia por lactancia se podrá otorgar hasta por un mínimo de 24 meses y se podrá extender siempre y cuando la misma sea recomendada por certificado médico de conformidad con la normativa vigente, y que el MEP otorgará 1 hora como derecho de lactancia por cada una de las personas recién nacidas producto de un parto múltiple, de conformidad en los votos emitidos en ese sentido por la Sala Constitucional. En el artículo 63 se establece la licencia de paternidad, que es una licencia que ya estaba en las anteriores convenciones colectivas y que le permite al padre disfrutar de una licencia de paternidad por 1 mes. Continuamos con el artículo 64. El artículo 64 es una licencia que ya estaba en las anteriores convenciones colectivas y se refiere a la licencia para cuidados especiales de familiares, en donde las personas trabajadoras del MEP tendrán derecho a licencia con goce de salario por el plazo máximo de 1 mes para atender a su padre, madre, hijos o hijas, cónyuge, compañero o compañera que requieran cuidados especiales por causas de accidentes o enfermedades graves no terminales, debidamente comprobado mediante certificación médica extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social o el INSS. Continuamos con el artículo 65, que también es una licencia, un permiso que ya existía en la convención colectiva, pero que se mantiene, y eso es lo importante, y es necesario tener muy presente en razón de que muchísimas veces no se respeta lo que indica el artículo y se refiere al permiso para asistir a consulta o cita médica, y se establece que toda persona trabajadora del MEP que deba asistir a consulta o cita médica en la Caja o en el INSS o médico particular, muy importante, según una resolución que hay del 2015 de la Dirección de Recursos Humanos, contará con permiso con goce de salario, es decir, que por asistencia a cita médica no procede rebajo alguno del salario. Tenemos el artículo 67. El artículo 67 es una norma que se introduce totalmente novedosa en esta convención colectiva y es la norma que está regulando la jornada para bibliotecólogos, orientadores y equipos interdisciplinarios de centros educativos. Ahí vemos cómo tiene un asterisco en rojo, porque a partir de esta tercera convención colectiva, la jornada laboral de los funcionarios de estas clases de puestos que laboran en centros educativos tendrán una jornada laboral diurna, ordinaria diurna, de 40 horas semanales. Una norma absolutamente novedosa para estos compañeros y compañeras que laboran en estas clases de puestos. En el título séptimo regula el tema de las cargas laborales, y el capítulo 1 se refiere a regula los artículos del 81 al 84 que les mencionaba anteriormente. Por razones de tiempo no podemos explicarlo en la sesión de hoy y será un tema que veremos en otra próxima sesión, porque tiene una serie de explicaciones y temas que a ustedes les interesa mucho en el campo de la sobrecarga laboral. Y por último, tenemos en el título octavo disposiciones finales, y el artículo 85 establece cuál es la vigencia, prórroga, denuncia, revisión y consulta de esta convención colectiva, y es otra de las dudas recurrentes que hemos tenido esta semana. Esta convención colectiva rige por el plazo de 3 años contados a partir del 6 de noviembre del 2020. De manera que a partir del 6 de noviembre cada una de las licencias, permisos y garantías laborales que hemos explicado el día de hoy comenzarán a regir y pueden ser solicitadas a partir del 6 de noviembre de este año. Yo me quedo acá y vamos con la compañera Norita. Decirles, compañeros y compañeras, que es un gusto para nosotros este diálogo que se ha establecido a través de las redes sociales en este programa, la participación de muchísimos y muchísimas afiliadas
que están contándonos la participación que ellos tienen en esta convención colectiva, que nos están haciendo preguntas, que se están capacitando a través de este programa. Y por supuesto, mucha gente agradeciendo el trabajo de doña Saray, de Iliana. Y quiero presentarles ahora al economista Ricardo Vindas Valerio, quien también nos va a ampliar el tema de la convención colectiva en el punto específico del incentivo didáctico y también el artículo 38. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Vindas. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como lo indicó Nora e Iliana, la intención es presentarles el alcance del artículo 32 que viene a modificar el mecanismo con el cual se remunera lo que conocemos como el incentivo didáctico. Ya Iliana hizo una introducción del artículo. El artículo lo que dispone es una modificación de la forma de pago e indica que a partir del próximo año, a partir del 2021, este sobresueldo se incorporará al salario base de todos los trabajadores de título segundo, aumentándoles en un 12.6% todos los salarios bases de los funcionarios de título segundo. Lo que hemos hecho el día de hoy es traerles algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizar y entender las implicaciones salariales de esta modificación de ese sobresueldo, especialmente porque hay que contrarrestarlo con lo que implica la implementación de la Ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, que establecía, o mejor dicho, que establece que todos los sobresueldos pagados al momento de la publicación de la ley debían de modificar su forma de pago, convirtiéndose en un porcentaje fijo asociado al salario base vigente en el primer semestre del 2019. Entonces, vamos a presentar algunos ejemplos. El primero que estamos viendo es el caso de un profesor o una profesora de enseñanza preescolar. Y en todos estos ejemplos lo que ustedes van a ver es tres columnas de información. Una primera que muestra cuánto optaría el docente, el trabajador, la trabajadora, en caso de haber mantenido el incentivo didáctico sin nominalizar, es decir, el efecto previo al alcance establecido en la Ley 9635. La segunda columna de datos es el salario total que obtendría el mismo trabajador, pero una vez implementada la Ley 9635 en lo que corresponde al incentivo didáctico. Es importante recordar que el resto de sobresueldos, como anualidades, carreras, recargos, entre otros, al día de hoy ya están nominalizados, es decir, ya son un monto fijo que no se ponderizan en función del valor del salario base. ¿Okay? Y por último van a encontrar una tercera columna que hace referencia al resultado de la implementación de este artículo 37 que se incorpora en la convención colectiva. Como ustedes pueden notar, en esta tercera columna ya la línea de incentivo didáctico no se calcula porque su valor se ha incorporado al salario base mediante un incremento del 12.6%. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Son diversas. Depende en realidad de cada uno de los trabajadores. Es un sobresueldo que está en función de cada uno de los componentes que ganaba el trabajador, de allí que los escenarios y resultados difieren entre cada uno. Sin embargo, como les menciono, la intención es poder visualizar algunos ejemplos que nos dimensionen o nos aproximen a las implicaciones de este ajuste salarial. En este caso, ustedes pueden notar que el profesor de enseñanza preescolar, en un primer escenario, sin haber nominalizado el incentivo didáctico,
logra alcanzar un salario total cercano a los 842.000 colones mensuales. De haberse implementado la ley 9635 en lo que corresponde al incentivo didáctico, este salario hubiese disminuido a un total de 828.000 colones. Estamos hablando de una reducción de aproximadamente 14.000 colones mensuales que, una vez anualizado, incorporando además el efecto sobre el aguinaldo y sobre el salario escolar, estaríamos alcanzando unos cerca de 168.000 colones de pérdida en el valor monetario que el trabajador estaría percibiendo. Sin embargo, dado lo que viene a incorporar este artículo 37, a partir del próximo año, a partir de enero de 2021, ese trabajador va a obtener un salario total de aproximadamente 855.000 colones. En este caso en específico, el trabajador va a tener hasta un salario superior que el que estaría optando actualmente, aún sin haber nominalizado el incentivo didáctico. Este es uno de los casos donde el trabajador se está viendo beneficiado con un aumento nominal de su salario total. Ese segundo ejemplo que estamos viendo, y ustedes pueden ver en todas las filminas que en la parte inferior hemos hecho un recuadro con los supuestos que subyacen las estimaciones presentadas, y en este caso estamos mostrando un profesor de primaria, un PGB1 de categoría PT6, que además de los sobresueldos normales como anualidades y carrera, tiene un sobresueldo por concepto de la ampliación de la jornada laboral, y se lo calculamos al 50%. ¿Qué obtenemos en este caso? Que en primera instancia este trabajador tiene actualmente, sin aplicar el alcance de la ley 9635, un salario de aproximadamente 1.168.000 colones. Sin embargo, si se hubiese implementado la ley 9635, ese salario se reduce a 1.128.000 colones. Estamos hablando de una pérdida monetaria de cerca de 40.000 colones mensuales, que anualizado sería una pérdida total de aproximadamente 480.000 colones al año. Gracias a la implementación de la ley de la convención colectiva, en realidad a partir de enero del próximo año ese trabajador obtendrá un salario bruto de aproximadamente 1.156.000 colones, lo cual reduce su pérdida monetaria de 40.000 colones mensuales a únicamente 12.000 colones mensuales. Es decir, aquí hay una disminución de la pérdida que ya de por sí ese trabajador debiera tener una vez que se implementase el alcance de la ley 9635. Si tomamos este mismo ejemplo y quitamos el sobresueldo de la ampliación de la jornada laboral, podemos ver cómo varían los efectos del ajuste salarial. En este caso, implementándose la nominalización del incentivo didáctico, el trabajador tendría una pérdida mensual de aproximadamente 14.000 colones. Pero este efecto se revierte cuando calculamos el salario en función del alcance de la convención colectiva, el cual nos permite aumentar nuevamente el salario base en un 12.6%, y eso genera que en lugar de tener esa pérdida de 14.000 colones, logre un aumento salarial mensual de poco más de 12.000 colones mensuales. Visualice o nótese que en el escenario anterior el mismo profesor con un sobresueldo de ampliación de la jornada laboral sí hubiese obtenido una pérdida en el valor monetario. ¿A qué se debe esto? Acordémonos que el incentivo didáctico anteriormente se calculaba como el 8.33% del salario total que tendría. Eso quiere decir que entre más sobresueldos tuviese el trabajador, el cálculo final del incentivo didáctico es mayor. Por lo tanto, cuando incorporamos rubros como ese sobresueldo, ese incentivo didáctico crece de tal manera que la pérdida de valor, aún incorporando el nuevo aumento salarial, no compensa lo que el trabajador deja de percibir. No obstante, como podemos ver, son casos particulares
con resultados divergentes entre cada uno de los escenarios. Un cuarto ejemplo es el caso del profesor de enseñanza media. Estamos suponiendo un profesor MT6 y en todos los casos con 10 anualidades, 20 puntos de carrera y en ese caso laborando 48 lecciones. Aquí podemos notar que si comparamos el salario bruto que está percibiendo hoy sin nominalizar su incentivo didáctico, comparado con la nominalización de dicho sobresueldo, el trabajador tiene una pérdida poco menos de 16.000 colones mensuales. Sin embargo, como el ejemplo anterior, cuando quitamos el incentivo didáctico y lo incorporamos al salario base, con ese incremento superior al 12%, genera un rédito de casi 30.000 colones mensuales. Quiere decir que ese trabajador al año, entre sus 12 salarios mensuales, más aguinaldo y salario escolar, obtendrá poco más de 360.000 colones como aumento total de dicho ajuste. Cierro con dos ejemplos. El caso del profesor de enseñanza técnico profesional de un colegio vocacional que tiene un recargo por concepto de lecciones de 60 minutos. De forma muy similar al PGB1 que vimos en el segundo caso, dado que tiene un recargo que tiende a aumentar el valor monetario del incentivo didáctico, tal y cual se calcula a hoy, genera que aún con el aumento del salario base, tal y cual se establece en la nueva convención, ese trabajador también tiene una pérdida monetaria. No obstante, podemos también ver que esa pérdida monetaria se disminuye significativamente entre el escenario con el alcance de la Ley 9635 versus la implementación de la convención colectiva. Pues pasamos de una pérdida monetaria de más de 37.000 colones a una pérdida de únicamente 4.800 colones mensuales. Quiere decir definitivamente que esta incorporación, esta modificación que hace la convención tiende a disminuir significativamente las pérdidas que en algunos casos podrían tener algunos trabajadores y en muchos otros, por el contrario, logra aumentar el salario total que obtiene el trabajador. Y concluyo el ejemplo con un puesto administrativo. Aquí hemos simulado un director de colegio 2, MT6, que tiene la particularidad, a diferencia de los casos anteriores, que adicional a un posible sobresueldo, como en este caso que hemos incorporado un sobresueldo de doble jornada, cuenta además con el sobresueldo de la dedicación exclusiva. Y acordémonos que la dedicación exclusiva se calcula como un porcentaje del salario base. Esto genera que al aumentar el salario base, tal y cual se establece en la convención colectiva, el resultado final, y lo vemos en la última columna, es un aumento total de su salario bruto, aún comparándolo con el mecanismo actual de cálculo del incentivo didáctico. Específicamente, en este caso, estamos pasando de un escenario en el cual el trabajador, el director o directora, hubiese tenido una pérdida de 70.000 colones mensuales a diferencia de ello, a lograr obtener una ganancia total de poco más de 15.000 colones mensuales. Es decir, tiene un rédito entre ambos escenarios superior a los 85.000 colones versus implementación de la Ley 9635 en comparación con la convención colectiva. En resumen, como les dije al inicio, podemos hacer muchos escenarios, los resultados van a ser muy divergentes entre cada uno de ellos, pero la conclusión es definitiva. La mayor parte de los trabajadores van a tener aumentos en su salario bruto, producto de esta modificación del sobresueldo, y en algunos casos, si bien podrían tener una disminución, esa disminución en términos relativos es por mucho menor al escenario de haber implementado exclusivamente el alcance de la Ley 9635, que exigía o que exige que todos los sueldos tienen que nominalizarse a un valor de referencia de los salarios del 2019. Entonces, creo que en términos de ejemplos, esperamos haber sido bastante claros
en los beneficios e implicaciones que tiene esa modificación. A esto le sumaríamos el artículo 38, que creo que podemos conversar con Iliana de sus alcances en términos de lo que implica dicho artículo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, tal vez si lo proyectamos, el artículo 38, porque este artículo sin duda alguna merece ser explicado. Este artículo ha sido objeto de lo que yo llamo los detractores de las convenciones colectivas y del sector público y detractores del sector educativo. Y se han atrevido a decir que con este artículo 38 de la tercera convención colectiva, el MEP, el Ministerio de Educación Pública y los sindicatos están tratando de condonar todas las deudas por sumas giradas de más de los funcionarios y funcionarias del sector educativo, y eso es absolutamente falso, eso no es así. Vamos a explicar rápidamente lo que significa este artículo 38, a qué se refiere. Este artículo 38 indica que las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual e incentivos de naturaleza nominal ocurridos con motivo de la falta de adaptación en tiempo y condiciones técnicas del sistema Integra 2 a las disposiciones y plazos presentes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635 no serán atribuibles ni imputables su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente no se considerarán sumas giradas de más. Rápidamente, para explicar qué significa esto, este artículo tiene que ver única y absolutamente con el tema que acaba de explicar el compañero Ricardo Vindas sobre el incentivo didáctico que se traslada a la base salarial, y que para entender qué significa el no cobrar la retroactividad, la nominalización, recordemos que la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue aprobada el 3 de diciembre del año 2018 y que entra en vigencia a partir del 4 de diciembre del 2018. Y que en esa Ley 9635, el artículo 54 establece la obligatoriedad de la conversión de todos los incentivos a montos nominales fijos, de manera tal que cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley esté expresada en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero del 2018. Y posteriormente se emite el reglamento de la Ley 9635 el 18 de febrero del 2019, que estableció en su artículo 17 que los montos por incentivos o compensaciones ya recibidas de previo a la entrada en vigencia a la Ley 9635, como lo es el caso del incentivo didáctico, se conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos, productos de la forma en que se revalorizaban antes del 4 de diciembre. Sin embargo, aunque las normas son claras en indicar que todo lo que se reconocía de forma porcentual debía nominalizarse, en el caso concreto del incentivo para el desarrollo de la docencia, se hacía necesario las modificaciones al sistema informático Integra 2, que eso es lo que dice correctamente el artículo, y que en razón de que a la fecha ha sido absolutamente imposible desde el punto de vista informático proceder a la correcta nominalización del incentivo para el desarrollo de la docencia, y que por esa razón entonces los trabajadores de la educación que devengan este incentivo lo siguieron recibiendo de forma porcentual. Es una situación que no puede atribuirse a los trabajadores de la educación, sino que es un asunto que corresponde a una situación propia de un sistema de informática de pagos como es el sistema Integra 2, y que por esta razón en esta convención colectiva entonces se está estableciendo como que la diferencia que se ha generado no significa sumas giradas de más, porque para eso tendría que el Ministerio de Educación Pública iniciar lo que se llaman procesos de lesividad ante los tribunales de trabajo para proceder en cada caso concreto al cobro de esas diferencias por tratarse de derechos subjetivos ya debidamente integrados al patrimonio de los trabajadores, que, repito, por razones no atribuibles ni imputables a ellos, no se pudo hacer en el tiempo correcto
la nominalización como ordenaba la ley 9635 y por eso es que se está estableciendo esa norma en ese sentido. Lo que sí es importante aclarar, porque sí se han generado muchas consultas en ese sentido, es que esta norma no significa que cualquier otra suma girada de más que por cualquier otro motivo haya recibido un funcionario, en este caso seguirá siendo cobrada por la Dirección de Recursos Humanos del MEP, como lo ha hecho y lo hace en la actualidad. Ahí estaríamos con la explicación del artículo 38. Tal vez ahí para agregar, Ileana y compañeros, con respecto a este artículo es muy importante también aclarar, porque en el sistema educativo, la forma de pago, las condiciones en que se elabora en educación, hace que haya mucha diversidad, hace que sea muy complejo lo que es el salario, el pago del salario, tiene muchas variables entre cuántas lecciones cada uno, entre si tiene algún recargo, si labora más tiempo, lecciones de primaria, lecciones de secundaria, hay mucha diversidad y eso genera que haya mucha gente que no conoce la forma en que se trabaja y en que se paga a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y específicamente a los docentes. Entonces esto hace que haya mucha gente que le guste estar criticando la situación de nosotros, más considerando que desde hace muchos años, varios años ya, se ha hecho una campaña en contra del funcionario público y en contra de los educadores también. Entonces vale aclarar que esto no es nada nuevo, que el incentivo didáctico estaba ahí, que por la ley 9536, con la ley de fortalecimiento, 9635, exactamente, hubo muchos cambios en los salarios del sector educación, y esto es parte, esto lo que está sucediendo es acomodando precisamente a la aplicación de esa ley. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿verdad? No especulemos, y lo digo, bueno, los compañeros que lo sepamos y también pues otros medios que también en este momento están haciéndole una guerra a esta convención colectiva, porque resulta que todas las convenciones colectivas las están satanizando prácticamente, sin ver el fondo. Entonces, esa parte es importante aclararla. Sí, tal vez, Saray, porque teníamos una consulta en ahorita de alguien que dice, ¿y qué sucede si esta convención colectiva la pueden anular? Ahorita vimos ahí que ingresó esa consulta por teléfono, por el Facebook, y entonces, bueno, la semana pasada explicábamos, recientemente la Sala Constitucional en mayo de este año emitió el voto 8396-2020, donde analizó precisamente muchas convenciones colectivas del sector público, entre ellas la del sector educativo, y la Sala consideró que se trataba de convenciones colectivas que cumplen con todos los requisitos de racionalidad y proporcionalidad y que se aplican a funcionarios que no hacen gestión pública de la administración, como lo señalaba yo anteriormente, y que por lo tanto, siendo que los beneficiarios son personas trabajadoras que no son parte de esa gestión pública, que no se trata de jerarca, los beneficiados ni mucho menos, es totalmente posible, no están prohibidas. Y yo estoy segura que si alguien quisiera impugnar esta tercera convención colectiva, como probablemente lo vayan a hacer, estoy convencida de que la Sala Constitucional va a reiterar su jurisprudencia que ha emitido desde el año 1994 y hasta la fecha, en el sentido de que no están prohibidas las convenciones colectivas en el sector público, siempre que acaten el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Tal vez como para ya ir terminando, ¿verdad? Porque ya estamos con sobretiempo. Nada más para decirle a los afiliados, a los compañeros, que este proceso de la convención colectiva, en el caso de nosotros de la APSE que estamos iniciando ahí, nos abre un espacio de negociación, un espacio más cercano, más factible de negociación, que hay muchas cosas pendientes, por supuesto que hay muchas cosas pendientes, de cosas que la APSE en algún momento ha propuesto y que ese es el espacio para lograr algunas de esas. Entonces, hay compañeros que se preocupan porque qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, pero que sepan que este espacio ya está abierto, ya podemos participar y pues esperamos
lograr muchas cosas más también, en conjunto con los compañeros de ANDE, del SEC y de Citracome. Y decirles a todos, pues, que estemos atentos, que este es un trabajo de todos, que aquí hay una tarea para todos. Hay que pasar estos programas para que más gente se informe. Esos quedan ya en el Facebook de APSE. Ustedes pueden pasarlo para que otros compañeros también sepan qué fue lo que se dijo aquí, porque sí hace falta que esa información se pase. Esa es la tarea que nos toca. Y nada más, pues, agradecerles, felicitarlos, que estén atentos en todas las situaciones en las que estamos en este momento, en un momento muy complicado, muy difícil, de mucha negociación, y que tenemos que tener paciencia y también tenemos que ser muy inteligentes para enfrentar todas estas situaciones. Entonces les agradezco mucho y los dejo con Norita. Bueno, aquí está APSE cumpliendo su responsabilidad precisamente de capacitar, de informar, de llevarles a ustedes el tema del momento. Y también ahí están ustedes, compañeros y compañeras, asumiendo la responsabilidad de capacitarse, de estar informados e informadas. Agradecemos muchísimo la sintonía, pero más la responsabilidad de revisar la información que les pasamos y de compartir con nuestros compañeros y compañeras este tema que es del interés de todos y todas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Sí, Aldesa básicamente, en la medida en que quepa el término, digamos que era intermediario de mover ciertos capitales costarricenses hacia los servicios que prestaba este bufete Mossack Fonseca en Panamá, que bueno, cuando fue el escándalo de Panama Papers, lo que se logró es que ese bufete se prestó para que grandes inversionistas, figuras de la política de todo el mundo evadieran impuestos a través del paraíso fiscal que vamos a decir era Panamá. A mí me llamó mucho la atención, hace varios días ya vi una publicación en Facebook de un grupo que se autodenomina como liberal, diciendo que es que eso del fraude fiscal ya, que eso era una cantaleta de los sindicatos y de... No, este es un problema que, de acuerdo al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, tiene un tamaño de entre el 6 y el 8% del PIB. Esos son más de 2 billones, es decir, millones de colones. Es un problema enorme, y cuando uno se mete ahí como a ver casitos, abre nomás uno un poquito la puerta y se encuentra este tipo de cosas. Pero me preocupa que se enfoque en este tema. Ojo, estamos hablando de 5, ¿verdad? Leyes, las exoneraciones, la información, el personal y la tecnología. La tecnología por sí sola va a ayudar, pero no resuelve el problema si no ataco los otros 4. ¿Cómo hacemos? Y es interesante porque él dijo también algo, en este momento que se habla tanto de eso, claro, se habla de cortar presupuesto del sector público, pero no es así como volarle tijera a todo. O sea, si queremos que se enfrente esta situación con el fraude, y estamos reclamándolo todos, ¿verdad? De ahí tienen que tener las condiciones también, ¿verdad? Porque es un servicio a la sociedad que se está dando.